Hola, soy Ivana Acevedo y voy a leer un capítulo escrito para el libro Maestras Argentinas. Carlota Garrido, María Vela. De la Tiza a la Remington, las periodistas. Carlota Garrido. La escritura como conquista de un espacio profesional. Carlota Garrido de la Peña nació en el seno de una familia de clase alta en Mendoza un 2 de agosto de 1870. Su padre era un médico reconocido y la familia se traslada a la provincia de Santa Fe, específicamente a Coronda, donde transcurre su infancia. Accede a los estudios que en la época les eran permitidos a las mujeres y se recibe de maestra en la Escuela Normal de Maestros Rurales de Coronda. A sus 26 años, ya viuda y con hijos, inicia su labor docente en escuelas de dicha localidad. Es en esta etapa cuando comienza a escribir Corazón Argentino, diario de un niño, en el año 1913, libro de lectura escolar basado en la conocida obra italiana Corazón, escrita en 1886 por Edmundo de Amicis. El 15 de junio de 1895 fundó El Pensamiento, semanario de lectura amena, costumbres, asuntos religiosos y sociales, crónicas de salón y de modas, bibliografías. Junto a Carolina Freire de Jaime, creó en 1902 la Revista Argentina. Escribió para La Capital de Rosario y otros diarios, entre ellos Los Principios de Córdoba, La Nueva Época de Santa Fe, El Cívico de Salta y otros medios como la Revista del Consejo Nacional de Mujeres y la Revista de Derecho, Historia y Letras de Buenos Aires. Todos estos artículos los recopilaría en 1920 en su libro Hojas Dispersas. Entre 1922 y 1924 escribió en Semana Gráfica junto a Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, en una sección que se denominó Temas Femeninos. Entre sus obras destacan también las novelas como Reminiscencias de 1888, Mar sin riberas y Como en la vida, ambas del año 1917, y Una pasión del año 1935, año en que también publicó Mis recuerdos. En el año 1951, la prensa rosarina se propuso la creación de una hemeroteca en Santa Fe, cuyo objetivo era resguardar la producción periodística local. En ese marco, entrevistan a Carlota Garrido y descubren con asombro que están frente a la primera mujer periodista de la provincia. Así, a sus 81 años, le llega ese reconocimiento. Iba a morir 7 años después, el 12 de julio de 1958, en la Coronda de su infancia. Dijo entonces el diario El Litoral: se apaga con ella una noble existencia, una maestra de vocación y una escritora de fina sensibilidad, que supo captar en su tiempo todo lo bello y humano para volcarlo en sus obras. En el año 1917, Carlota Garrido dejó la docencia para dedicarse por entero a la escritura. Dos interrogantes quedan sostenidos en el aire luego de las lecturas sobre su vida y su obra. ¿Qué la llevó a escribir? ¿Cuáles fueron sus posicionamientos como mujer, maestra, escritora de su época? Fue una mujer que nació y se desarrolló como tal en un círculo de clase alta, lo que seguramente habilitó ciertas formas de recepción de sus escritos. Para la época, escribir, hacerse de un lugar en ese mundo netamente de hombres, era signo de valentía. Carlota Garrido fue conservadora en sus pensamientos, ya que se oponía a muchos derechos por los cuales luchaban las mujeres,
sin embargo, a su manera y con sus límites, fue haciéndose lugar en el mundo de las letras. Y fue justamente su faz literaria, más que la carrera magisterial, la que le permitió alcanzar una amplia proyección en las escuelas primarias de todo el país. Miles de maestras y escolares leyeron Su corazón argentino, diario de un niño. En el mismo año de su edición, 1913, se distribuyó en las escuelas primarias, especialmente en las provincias de Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero. Luego se editó 6 veces más y fue autorizado por el Consejo Nacional de Educación como libro de lectura para cuarto, quinto y sexto grado. Dijo la autora en 1921. Sin pretender haber escrito un libro como el de Amichis, Corazón, pero lo confieso habiendo seguido modestamente su huella, lo ofrezco a mis colegas, los maestros de escuela, pues pienso que la misión más alta y excelente que puede realizar un educador que quiere servir a su país es orientar hacia el bien el pensamiento y el corazón de los ciudadanos y el de las madres del porvenir. Corazón argentino relata la historia de Ángel Revila, hijo de un abogado cuyo objetivo es que el niño se convierta desde su primer día de escuela en un buen ciudadano. En el texto también aparece Adela, su hermana, cuya función social es diferente. Ella está destinada a ser una de las madres del porvenir. Hombres ciudadanos, mujeres madres de los futuros ciudadanos. Esas eran las lecciones morales y patrióticas para un país homogéneo y nacional. Entre los valores de la escuela normalista que transmite Corazón está el de la obediencia y el respeto a la autoridad. Leemos en uno de sus párrafos: los que son malos ciudadanos son aquellos que impulsan a la revolución y al desorden, los que cometen depredaciones públicas y privadas, los que no andan por el camino de la honradez ni transitan por el sendero del orden, los que pasan la vida en la pereza y en el ocio y no realizan la tarea que les corresponde como ciudadanos de una nación trabajadora. Algunas de sus obras literarias dejan ver otro perfil de mujer. En su cuento de 1888, Reminiscencias, relata la historia de Elena, hija de una familia de clase alta que debe ser presentada en sociedad. El objetivo es que pueda encontrar al hombre adecuado para casarse. La protagonista debe elegir entre un candidato que es ejemplo de ciudadano y otro interesado solo en su riqueza. Elena se enamora del primero, quien reúne todas las condiciones de buen ciudadano y futuro marido. En Mar sin riberas, de 1917, la protagonista femenina Gracia Gómez se debate entre el deber ser y el verdadero deseo. Casarse como lo ordena su madre, con el que conviene por su fortuna, implica dejar de lado el deseo del verdadero amor. En estas obras literarias podemos ver mujeres que se debaten entre el deber ser y el deseo. Carlota Garrido también se vio ante esa opción entre el reconocimiento por su trabajo y su género. Se refería a ella misma como autor, como profesional, no como autora mujer. En sus escritos podemos ver sus percepciones. Por un lado, la docencia, trabajo exclusivo de mujeres, que le permite escribir y publicar, dejando todo de sí para poder hacerlo, ya que no había una editorial que invirtiese en sus proyectos. Ella contó alguna vez: había jugado a una carta todo un año de mis sueldos de maestra, y era natural mi intranquilidad, mejor dicho, mis dudas a propósito del éxito comercial del libro, no de su ideología. Por otro lado, ella fue conservadora sobre los derechos de las mujeres. Se oponía, por ejemplo, al voto femenino, expresando: aunque el Congreso de Sufragistas de Roma lo haya estatuido, la patria no necesita por el momento a las mujeres electoras, cuando ellas tienen en sus manos el gobierno de la familia, que a su vez es la patria bien organizada, invencible y feliz. Sin embargo, decide escribir para mujeres, las reconoce como lectoras, por ende, como consumidoras de la cultura letrada, de literatura. Escribe específicamente para ellas,
ajustándose a la norma, siendo vocera y guía de la disciplina del Estado. Inicia a su forma y con sus límites el camino de lectura y escritura para las mujeres. Hay una tensión permanente en Carlota entre ser una mujer que escribe para lectoras mujeres y a su vez intentar ingresar en el mundo académico como autor reconocido. En tanto que el magisterio es el puente entre el ámbito privado y público de la mujer, en un momento histórico donde ser maestra era entendido como una extensión del trabajo doméstico, del ser madre, esposa. Fue este espacio el que le permitió el acceso a la cultura letrada, así como llevar adelante su decisión de escribir y publicar. En su obra Mis recuerdos, Carlota Garrido describe cómo fue el proceso de publicar Corazón Argentino y cómo ese éxito de literatura pedagógica le permitió su reconocimiento como escritora. Me puse a la tarea, solo una ayuda tenía, y una voz entonadora, la de mi madre. Era la animosa viejita a la que empapaba y pegaba etiquetas a cada paquete de libros. Yo, entre tanto, escribía cartas, a las estrellas, ofreciéndolo. Los primeros 50 ejemplares salieron certificados dirigidos a los diarios más importantes de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Lista en mano, con la dirección de las escuelas de esta provincia, envié un ejemplar de Corazón Argentino a cada director o directora. Los 15 días que mediaron desde la distribución fueron como una faja opresora ceñida a mi espíritu. De pronto llegó un telegrama de Santiago del Estero pidiendo 25 libros con giro para pagarlos. Los grandes diarios ya dedicaban al texto líneas concretas de aprobación. Luego, de la mayoría de las provincias, fueron llegando pedidos urgentes. Las escuelas normales respondieron bien, y ese juicio tácito de centros de enseñanza distantes, pero que manifestaban idéntica apreciación pedagógica, fue el aliento más entonador para mí. El ser docente, identificada como un agente del Estado que está formada, que enseña y vela por el bien común del país, habilitó la aceptación de los hombres académicos. Permitió abrir la puerta para jugar en ese mundo de las letras, animarse a escribir y publicar. El perfil de Carlota pone en tensión 3 aspectos. Como mujer, se identificó como católica y madre de los hijos de la patria, siendo conservadora en cuanto a los derechos de las mujeres y su rol en la sociedad. Como maestra, fue fiel reproductora de los designios del Estado-Nación, y como escritora se dividió entre su propio reconocimiento como profesional de la escritura y su ser mujer. Con todas esas diferencias y con la suma de sus contradicciones, Carlota Garrido da cuenta de cómo fue el proceso de abrirse paso a la escritura. Tuvo el valor de pensarse como escritora y de pensar a las otras mujeres como lectoras. María Vela, la escritura como arma de militancia y territorio de lucha. María Vela Ramírez dejó dicho en las páginas de sus ensayos feministas: escribamos, pues, tratando de formar opinión pública respecto de nuestro sexo de manera más justa y equitativa. Tengamos siquiera una libertad, la primera y más legítima de todas, la libertad de expresar nuestras ideas. María nació en San José, Uruguay, en 1866 y falleció el 5 de agosto de 1926 en La Plata. Vivió en Argentina la mayor parte de su vida. Fue feminista, docente, periodista, escritora y madre de 4 hijas. Se graduó de maestra en 1894, arribó a La Plata para sumarse a la experiencia pedagógica fundada por Mary Graham, educadora norteamericana, que llegó al país para organizar el sistema educativo a través de las escuelas normales. Inició su producción en el periodismo escribiendo artículos para el diario El Día de La Plata,
bajo el seudónimo de Virginia y para el diario La Razón de Buenos Aires. En 1902 creó junto a Julieta Lanteri la revista literaria feminista y social Nosotras, un espacio destinado a todas las mujeres sin distinción de clases sociales. Confluyeron en ella maestras, militantes, universitarias, librepensadoras, socialistas locales como Camila Burgos y anarquistas como Virginia Volten. María Vela escribió para Nosotras cartas públicas, ensayos, cuentos breves y relatos. Dos preguntas guiaron la lectura. ¿Cuáles fueron los espacios donde desarrolló su escritura? ¿Cuáles fueron sus posicionamientos políticos en torno a la mujer? Abela dedicó su vida a la lucha por los derechos de las mujeres de su país como de la Argentina. Fue una mujer que inició el camino de la escritura a través de la publicación en la prensa periodística, pero sobre todo en los distintos espacios creados como los congresos en los que participaba. Fue fundadora de varias organizaciones de mujeres. La primera, en 1905, fue la Liga Feminista Nacional de la República Argentina, filial de la Alianza Internacional del Sufragio de la Mujer, con sede en Berlín. Le siguieron la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, en 1909, y la Asociación Liberal Agustín Álvarez, en 1915. Integró también la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires. En todos estos espacios nació su escritura. En 1906 se realizó en Buenos Aires el Congreso del Libre Pensamiento, corriente intelectual anticlerical. Allí, María Vela presentó su programa mínimo de reivindicaciones femeninas, detallando en 17 artículos los problemas en torno a la condición femenina, los avances logrados y los reclamos de lo que faltaba. Entre ellos, el derecho a la educación, a la profesionalización, el acceso al divorcio por voluntad de una sola de las partes, derecho a tolerar la prostitución, fundamentando que la mujer es dueña de sí misma, a la libre administración de sus bienes, a la supresión de prisión por adulterio, al cierre de cárceles correccionales, como las del Buen Pastor, el acceso a cargos con el mismo sueldo y condiciones que los hombres, derechos políticos y sociales. La presentación contemplaba también un plan máximo donde desarrolla problemáticas acerca de la protección de la niñez, divorcio absoluto, protección del Estado a las mujeres en sus funciones de madre y que el matrimonio no haga perder a la esposa ninguno de sus derechos. Ambos trabajos, el programa mínimo y el plan máximo, fueron incluidos en 1908 en la ciudad de La Plata en el libro En pos de la justicia, que sería reeditado en 1965 en Montevideo como ensayos feministas. Del programa mínimo de reivindicaciones femeninas destacamos el artículo 17, que dice: derechos políticos a la mujer argentina o ciudadana, y que cuando ocurran los mal llamados dramas pasionales, en los que con el mentido pretexto de los celos se ejercen ruines venganzas sobre indefensas mujeres, la justicia, como medio de evitar el abuso, descargue sobre el criminal todo el peso de la ley. Abela denunciaba cómo se romantizaba la violencia hacia las mujeres. Era en el hogar, dulce hogar, donde se daban esos crímenes. Ese lugar que, como decía ella, no era poético, era una jaula. Rechazaba que sólo bastase la defensa de estaba celoso para que fuera perdonada la gravedad del delito. Para ella lo personal era político. Denunciaba asimismo la complicidad de la legislación y el sistema judicial, como en este artículo de la revista La Nueva Mujer. Si la mujer viola el compromiso asumido ante el cura o el oficial de registro civil, su marido puede matarla. Solo se le exige que la sorprenda infraganti. Fuera de este caso, también el juez lo absuelve, de 10 veces 9. Sin duda la ley no le confiere este derecho en términos explícitos, pero cada vez que lo ejercita, los tribunales, compuestos con sus congéneres,
que naturalmente se inspiran en sus intereses. Su aguda percepción de la opresión de las mujeres la llevó a denunciar reiteradamente los asesinatos de que eran víctimas y el rol de los medios de comunicación de la época, que al igual que hoy naturalizaban los crímenes en nombre del amor y depositaban la responsabilidad de lo sucedido en la mujer. Continuaba diciendo María Vela: son horrorosos los crímenes que se cometen casi a diario con indefensas mujeres. No pasa una semana sin que los periódicos nos den cuenta de que en tal o cual parte ha sido sacrificada una mujer, siendo el verdugo el marido, el amante o el pretendiente. Y lo más terrible aún es la indiferencia con que los diarios refieren y el público lee estos actos de salvajismo. La conciencia de Abela sobre esta dramática condición de las mujeres resulta conmovedora, si se considera que debió transcurrir más de un siglo hasta que el movimiento, ni una menos, lograra imponer la cuestión en la agenda pública, y con la modificación del Código Penal del año 2012 se diera a estos crímenes su justa calificación de femicidios, pasibles de condena a cadena perpetua. En 1910, María Vela creó la revista La Nueva Mujer, órgano de la Liga Feminista Nacional, que se proponía difundir el Congreso Feminista Internacional. En sus páginas reflexionará sobre qué es ser feminista, expresándose en estos términos. El feminismo no viene a ser otra cosa que una doctrina nueva de libertad para la mujer, que se proclama en estos tiempos enemigos de toda esclavitud. Cuando el feminismo triunfe, dejaremos de estar dominadas por el hombre. Como ellos gozaremos de libertad y seremos felices, porque el ser libres es uno de los mayores bienes de la tierra. En el mismo ensayo afirma: la mujer feminista no es, pues, lo que el vulgo supone, sino la mujer inteligente que quiere que su posición social y pecuniaria no dependa de la casualidad ni de las condiciones buenas o malas de los varones de la familia. María Vela pone en debate el lugar de la mujer en la sociedad, que hasta ese momento era el hogar, y la influencia de la Iglesia Católica en la vida de las mujeres. La escritura es su espacio de libertad, que emplea para reclamar la igualdad de derechos, sin importar el sexo. La palabra es su herramienta de combate. Desde ella cuestiona los espacios naturalizados que afianzan las diferencias por el solo hecho de ser mujer. La escritura es su arma de militancia, arma que emplea para conquistar ese espacio exclusivo de los hombres. No escribe para un público femenino, escribe para poner en debate la falta de derechos femeninos, para mover a los que tienen privilegios. Escribe porque considera la palabra como territorio de lucha. Estas dos mujeres tuvieron en común su condición de maestras y su tarea intelectual como escritoras y periodistas. Por caminos diferentes, ambas lidiaron con las prescripciones sociales establecidas. La docencia fue el lugar que de alguna forma las habilitó a pasar su palabra del espacio íntimo al público. Sin embargo, diferían en sus puntos de vista con respecto al rol del magisterio. Carlota Garrido piensa en la educación como un ámbito de liberación para la mujer, no de condena, pero al mismo tiempo permanece más fiel a la reproducción del modelo establecido de hombre y mujer. Su ser docente tiene la finalidad de educar al hombre para que logre ser un buen ciudadano con derechos, y a la mujer para ser una madre de la patria, amante del hogar, su marido y sus hijos. María Vela invierte la ecuación, defiende la educación como zona de disputa para la obtención de la independencia de la mujer y por sus derechos, pregonando una educación laica que prepare para el trabajo y una educación mixta sin diferencia de sexos.
Tanto María como Carlota encontraron en la prensa y en la literatura los dispositivos desde los cuales difundir sus ideas, utilizando las fisuras del sistema para transgredir el statu quo. Carlota Garrido, desde los diarios y la literatura sentimental, dio curso a su afán de instalar su voz de mujer en un territorio profesional hegemonizado por los varones. Abela, con sus ensayos, notas y discursos en los congresos en que participaba, llevó aún más lejos dicha transgresión a los mandatos del Estado, proponiendo a la mujer que luche hasta lograr su condición de ciudadana, que goce de los mismos derechos políticos y culturales que el hombre, y alentando la unión entre mujeres, sin importar clases sociales ni partidarias. Su lema era: la unión hace la fuerza. Si somos unidas, seremos fuertes, seremos felices. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.